¿Qué pasa, máquina? ¡Blah! En este vídeo os traigo la RX 570 de 8 GB, que tiene 6 años ya de antigüedad, pero es una buena tarjeta y la vamos a usar para hacer un ordenador económico, ¿vale? Y vamos a probarla el rendimiento para el tiempo que tiene. En este 2024, en juegos modernos y no tan modernos, ¿vale? Exigentes y no exigentes. Bueno, como os he dicho, esta tarjeta es un poco antigua, no se puede conseguir nueva, ¿vale? O sea que de segunda mano y de minería, porque se han usado mucho para minería. Por 50 o 70 euros la podéis conseguir. Yo la he conseguido por 50 euritos, ¿vale? De confianza. Si no funciona me la devuelven, o sea que esto he pillado dos por si acaso. Y nada, vamos a montarla y al lío. Bueno, la gráfica es de la marca de Sapphire. Sapphire. Que no me sale, ¿vale? Una Nitro, que son de las que más han usado para minería. Pero bueno, como han usado una BIOS que le baja el rendimiento y la temperatura, no ha sufrido mucho en temperatura. Y tiene un disipador bastante tocho. O sea que es una tarjetita bastante fresquita. Así que por ese motivo no me preocupa las temperaturas, porque ya está comprobada. Y nada, vamos a conectar y vamos a probar en unos cuantos juegos el rendimiento, ¿vale? Bueno, el momento decisivo, a ver si enciende o no enciende. Oh yeah. Vale, ha encendido. No sale humo, no sale fuego. Perfecto. A ver si da señal de LED. Señal, da señal, no da señal, se calienta. Vale, da señal. A ver si enciende. Enciende, no enciende, enciende. ¡Perfecto! Vamos a bajarnos el software para el Adrenalina Edition, ¿vale? Para poder poner aquí las controladoras, que no la reconozca el ordenador. Ok, vamos a instalar. Reiniciamos. Y ya tenemos aquí reconocida nuestra RX 570. Ok, perfecto. Vamos a darle cañita. Vamos a darle un poquito de overclock. Vamos a darle a tope de potencia. Subirle la frecuencia, subirle la memoria del reloj y la VRAM. Y nada, desde aquí podemos probar todo. Y vamos a usar la grabación de la capturadora de AMD, que no es muy buena, ¿vale? En baja calidad, a 30 FPS. Así que la imagen no va a ser muy buena. Pero vamos, que se ve mejor. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Vamos a empezar con un Valorant, que se mueve con lo que sea, pero vamos a meterle a 1080 a tope de todo. A ver si podemos jugar a 165 FPS de forma competitiva. Yo no sé jugar en teclado, así que soy muy malo, así que no esperéis mucho. Pero bueno, ahí veis las temperaturas, la CPU, la GPU a tope. Y nada, 57 grados a 165 FPS, estables perfectamente. Así que con esta tarjeta gráfica podemos jugar a Valorant a 1080 a 165 FPS sin ningún problema. ¡Pah! Recargando. Queda un enemigo. Bueno, como estoy viendo, podemos jugar a 165 FPS a 1080 perfectamente, así que lo vamos a poner a 1044, por si acaso, por si queréis verlo también cómo va. Y no mantiene los 165 FPS, pero ahí estamos, ¿vale? No da ningún tirón, no da lag. La imagen la podéis ver un poquito así, con un poquito... pero porque está grabada a 30 FPS. Porque si lo ponía a 60 FPS y mejor calidad con la capturadora de AMD, pues me bajaba mucho el rendimiento y quería que fuera lo más justo posible en FPS, y por eso lo he tenido que poner en esta calidad. Pero vamos, que se ve mucho mejor y va mucho más fluido, ¿vale? La calidad de la imagen no tiene nada que ver como estoy jugando, ¿vale? Así que ahí os dejo. Ahí, como veis, 158 no baja mucho, 165. Vamos, que se puede jugar de lujo con esta gráfica al Valorant. Bueno, del Valorant vamos a pasar a otro juego, ¿vale? Al otro extremo, un juego para toda la familia.
porque en verdad este PC lo tenía pensado para que jugara a mis hijas a juegos normalitos, de poco consumo, pero como quería probarla también con juegos más pesados, pues es un pupurrí de juegos. Y como podéis ver, en este juego no se puede configurar la gráfica, nada más que la resolución. Estamos jugando a 1044, con todo en alto, y la verdad que se ve de lujo y todos contentos. Así que os dejo un poquito aquí con esta carrera, aunque nos interesa mucho, y luego pasaremos a otro juego. Are you serious? Bueno, ya hemos visto que esto lo mueve perfectamente, ¿vale? Vamos a pasar a otro juego, uno de nuevo, bastante reciente, a Plague Tale Requiem. No lo pronuncio muy bien, pero es un juego muy reciente. Y aquí, como no tenemos FSR, tenemos que tirar del optimizador de resolución. Y aquí lo vamos a poner en equilibrado. Y lo pondremos todo así, no en bajo, pero así que esté medio decente, que se pueda jugar medio decente. Aunque esta gráfica no la he pensado para jugar este tipo de juegos tan modernos y tan pesados. Pero vamos a probarlo, ya que estamos. Y en la parte de izquierda está en equilibrado y en la parte de la derecha la vamos a poner en rendimiento, ¿vale? Para la diferencia de FPS y de calidad. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. ¡Mirad! ¡Cuervos! ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba. Bueno, como podéis observar, en los dos casos se puede jugar bastante bien, ¿vale? Si veis algún tipo de que no va así como fluido, es por la grabación, que está a 30 FPS y no se ve igual que he jugado yo. La verdad es que se juega muy bien, aunque sean a 40 FPS, es muy fluido y se ve bastante bien, no da tirones. Y la verdad es que me ha sorprendido que un juego de tan moderno funcione con una gráfica que tiene ya 6 años, va a hacer 7 años, y que no es tan potente. Siguen sin localizar a Boden. Es más listo que ellos. Está solo. Tarde o temprano lo atraparán y Hugo estará perdido. Es verdad. ¿Quién va? ¡Muéstrate! Que no te vean. Bueno, como ya habéis visto, un juego moderno, si tiene FSR lo podéis activar y poder jugar, si no, sin FSR no se puede jugar. Y aún así, aunque vaya a menos de 60 FPS, se ve bastante bien, es muy fluido y se puede jugar, ¿vale? Yo estoy jugando un rato y es jugable, así que vamos a pasar a un juego competitivo que todos jugáis al Fornite. ¡Yes! Vamos a ponerlo en modo competitivo a 144 Hz porque además da muchos bajones y a 144 veo que es bastante competitivo. Y vamos a poner distancia a tope y las texturas también y el TSR en bajo ya que no tiene FSR. Y vamos a ver cómo tira. ¡Pas! Bueno, como estáis viendo, 144 Hz los mantiene bastante bien, así en modo competitivo. Estamos en Direct 12, ¿vale? Porque si lo ponemos en modo rendimiento, con esta tarjeta por lo menos va fatal, va a tirones, ¿vale? Así que lo he puesto en Direct 12 y el TSR en bajo.
Y como veis, se ve muy bien, se puede jugar muy bien a 144 casi estables, no estable, pero vamos que casi. Y nada, echar unas partiditas con esta tarjeta, pues es posible, es posible. Bueno, vamos a pasar a otro juego, ¿vale? Que es también bastante reciente, el Remnant 2. No sé si lo pronuncio bien, pero me da igual. Aquí sí que vamos a usar el FSR, ¿vale? En rendimiento. Y vamos a poner escalidades que no sean bajas, que no sean patatas, así medio que se vean bien. Y no llegamos a los 60 FPS, pero aún así es bastante fluido, aunque no se note. No es que se vea bien, pero bueno, la gráfica esta no la he tenido pensada para jugar a este tipo de juegos. Simplemente lo estoy poniendo para que veáis que puede con juegos modernos, aunque sea a pocos FPS, ¿vale? Estamos jugando a este juego y la verdad es que se ve bien y se puede jugar bastante bien. Bueno, ya hemos visto que se puede jugar, aunque no sea a 60 FPS, se puede jugar bastante bien. Vale, las temperaturas ya veis, 55 grados, no se calienta nada la gráfica. Y eso que no la han abierto, aún tiene los sellos. 120 vatios, 115, aunque no vayamos en FPS, está bien de temperatura. ¡Ras! Pasamos a otro juego, Lucky Tal, ¿vale? Para toda la familia, a 1044, porque sí, porque es un juego así tal, y como vemos, se mueve perfectamente, lo pueden jugar Las niñas. Y los adultos. perfectamente, ahí a tope. ¡Yes! ¡Pam, pum, pam! ¡Tortazo! Bueno, eso, que lo he puesto porque me lo han pedido mis chiquillas, si no, no lo pongo, ¿vale? Vamos a pasar a otro juego, vamos a pasar a un juego AAA, es un poquito viejo, pero que todos hemos jugado alguna vez, que es el Shadow of the Tomb Raider. Shadow of the Raider. Bueno, aquí no tenemos FSR tampoco. El IntelliSense funciona fatal con esta tarjeta, no sé por qué. Y lo vamos a poner todo en ultra o a tope, ¿vale? Menos alguna cosa, pero bueno, está todo a tope de power. Y vamos a ver cómo se mueve. Y como veis, a tope de power, va entre 50 y más de 60 FPS. Así que si lo limitamos a 60 FPS y le bajamos un poquito los gráficos, podremos jugar, vamos, establemente a 60 FPS. Como veis, va de lujo, se ve de lujo y vamos, que se puede jugar de puta madre. Padre, ven rápido, ese chic. Bueno, como veis, podemos jugar al Tomb Raider de a 1080 en ultra, de lujo, o sea que perfecto. Así que vamos a pasar a otro juego, así bastante demandado, que es el Cyberpunk. ¿Vale? Aquí también usaremos el FSR, lo tenemos en equilibrado.
y con unas buenas calidades. No lo tenemos todo en alto, lo tenemos en medio y de esas cosas. Y a 1080. Y como veis, se puede jugar también muy bien. Se ve estupendamente. No hay tirones. Va muy fluido y es muy jugable. Así que a Cyberpunk con la tarjeta de 50 pavos podemos jugar, vamos, como queramos. Ñas, ñas, ñas. Recuerde mantener despejadas las zonas de aterrizaje para los UVAs de Trauma Team. ¡Quiero irme a casa! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a pasar a otro juego. Vamos a pasar a otro juego bastante antiguo, que tiene unos cuantos añitos, que es el GTA V. ¡Yes! Y aquí igual lo tenemos casi todo en alto. Y bajando un poquito las configuraciones para ponerlo bien. Y como veis, 100, más de 100 FPS, 90, 80, 70. Vamos, sobradísimos de FPS en el GTA V. Aquí podemos jugar, pues, vamos, de lujo. Como es un juego bastante viejete, pues se mueve bastante bien. No tenemos ningún tipo de ayuda, pero vamos, que funciona perfectamente. Y vamos a pasar al último juego, ¿vale? Un juego también para toda la familia, que está muy chulo, la verdad. Tiene bastante lucecitas y tal. Y aquí ponemos la gráfica a tope de power, a 162 vatios, creo que es el máximo, 165, ¿vale? A 1080, con todo en alto. Y visualmente se ve muy bien, la verdad. Para lo que nos ha costado la gráfica, la verdad es que mueve bastantes juegos bien. Por no decirte que los mueve todos, aunque sea con ayuda o con bajas resoluciones. Así que es una buena compra por 50 euros, 60, incluso 70 euros sería una buena compra. Así que por mi parte, esto es una buena tarjeta para montarte tu primer PC gaming baratito, ¿vale? Unos 300 euros sería con todo, con gráfica y el PC entero. Ya haré un vídeo con el PC montado. Y nada, la verdad es que muy contento, ¿vale? Con la gráfica esta, así que la recomiendo si la encontráis a ese precio y con alguien de confianza, claro, porque nunca se sabe, ¿vale? Con una garantía. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Y esas cosas. ¡Hasta luego! ¡Yeah!